Vamos a la palabra del Señor. Hoy iniciamos un nuevo énfasis. La semana pasada terminamos el énfasis que fue apasionados por Jesús, y esta semana iniciamos un nuevo énfasis que se llama Casa de Dios, Puerta del Cielo. La idea de este énfasis tal vez lo abarcaremos, tal vez sea más largo que los anteriores, quizás abarque unos 2 meses, porque la idea es llevarlo al nivel de los grupos de vida, al nivel de los grupos en las casas, y vamos a partir hoy comenzando en esa dirección. Cómo mi casa o mi hogar debe ser casa de Dios y puerta del cielo. Los invito a que abran las escrituras en Génesis capítulo 28 versos 16 y 17. Este pasaje solamente lo vamos a tomar como para darle la base del énfasis, que es casa de Dios y puerta del cielo. Posiblemente lo esté compartiendo más adelante para hablar específicamente de esta porción del capítulo 28, los versículos 10 al 22. Pero hoy vamos a tomar solamente los versículos 16 y 17. Entonces lean conmigo los versículos 16 y 17. 1, 2, 3. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, quédese con esa idea, que la vamos a estar socializando en otro momento. Pero hoy, la idea de hoy es en esa perspectiva de que mi casa sea casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a estar mirando el interés de Dios hacia nosotros con relación a este concepto. Y quiero que nos estemos ubicando para un repaso que vamos a dar en Génesis de algunos aspectos, analizar lo siguiente. Entonces, desde la creación y por toda la historia de la humanidad narrada en las Sagradas Escrituras, vemos el interés de Dios de estar o permanecer o vivir en medio de nosotros. Ese ha sido el interés de Dios. O sea, ustedes miran en la creación, en lo que Dios creó el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sexto día. Cuando en el sexto día crea al hombre, dice que Dios lo hizo, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, señoree en las aves de los cielos, en los animales que se arrastran sobre la tierra, en los animales cuadrúpedos. Dios decreta que el hombre es el que señoreará. Mire que Dios no le dijo que la vaca señorearía, que el toro señorearía, que el animal X, pero dice que el hombre lo puso a señorear. Y vamos a analizar a la luz de la Biblia. Quiero que ahora se ubique en Génesis 2:8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Va a ir tomando las palabras clave. Al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué hizo Dios con el hombre? ¿Dónde lo puso? En el Edén. Lo que da a entender que Adán, en el 7, el versículo 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces significa que Dios forma a Adán fuera del huerto y luego lo trae al huerto del Edén. Lo coloca allí. Todo lo demás creado, listo. Dios le dijo: produzca la tierra verde, produzca la tierra hierba verde, produzca fruto, produzca esto, y sea para los animales y disfruten de esto. Pero al hombre ahora le prepara un lugar, crea al hombre y le prepara un lugar específico al hombre y lo deja allí. No lo deja en toda la creación, en toda la expansión de la creación. Dios trae al hombre y lo coloca en un punto específico. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios quería una cercanía con el hombre. Dios quería estar cerca. Pero vamos a seguir mirando. Ahora el versículo 15. En el versículo 15 dice lo siguiente: y tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿Qué hizo? Lo tomó. ¿Qué es tomar? Agarrar y poner. Dice tomó, y luego dice y lo puso. O sea, lo tomó y lo puso. ¿Dónde lo puso?
¿Para qué lo puso en el huerto? Ahora le da una función. Dios dice: yo soy el dueño de todo esto y tengo mi criatura, tengo mi creación, y Él va a ser mi corregente, va a dirigir conmigo, va a administrar conmigo. Y lo puso a hacer dos cosas en el huerto: a labrarlo y a cuidarlo. Es decir, que no es cierto que el trabajo sea una maldición, porque alguna gente dice que el trabajo vino como fruto de la maldición. No, lo que vino como fruto de la maldición fue el esfuerzo y el sacrificio al trabajar. Pero Dios puso a Adán y a Eva a que cuidara y labrara el huerto. Labrar es trabajar, cuidar es trabajar. ¿De qué manera? No sé, recogiendo los frutos, porque la Biblia dice que en ese entonces no había maleza, no había nada. La tierra producía de por sí en abundancia. Pero yo no sé si para que nosotros entendiésemos que el trabajo no es maldición, sino bendición. Dice que lo puso para que labrara y para que lo cuidara. Seguimos, entonces, pero lo que yo quiero que vaya usted conectándose es en el interés de Dios de estar cerca del hombre, o que el hombre estuviera cerca de él. Vamos a ir ahora al versículo 19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda obra y toda ave de los cielos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Para qué las trajo a Adán? Para que les pusiera un nombre. ¿Y qué hizo Adán? ¿Lo hizo o no lo hizo? Y dice el texto en la última parte que el nombre que Dios le dio, que Adán le dio a cada animal, ese es con el que conocemos a cada animal. O sea que cuando Adán escuchó ese animalito peludito que hizo miau y dijo: se llamará gato, con ese nombre quedó registrado en la historia como gato, y ha llegado a nuestro tiempo con el mismo nombre, y seguirá en toda la historia de la humanidad llamándose gatito. Así le ponga usted nombre a su gatito, pero se llamará gato. Lo hizo Adán. Pero Adán, al ponerle nombre a sus animalitos, yo no sé si Adán vio un pavo real pavonearse y abrir sus alas y cortejar a su pareja. No sé si Adán vio al gallo, que también es otro aragán, así que baja las alas y las ruedas sobre el piso. Y Adán, dicen en mi tierra, léelo, porque Adán dice: no se halló entre ellos ayuda idónea para Adán. Es decir, una ayuda diferente pero compatible a él no se halló. ¿Qué dijo Dios? No es bueno. Si usted mira el Génesis 1, 7 veces Dios dice: y vio Dios. O sea, Dios iba supervisando su obra, la creaba y supervisaba, creaba y vigilaba, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y cuando crea al hombre, la última, en el versículo 31 de Génesis 1 dice: y vio Dios que era bueno en gran manera lo que había hecho. Pero ahora, cuando ve a Adán con la mano en la mejilla, cabizbajo y triste, dice: pobrecito, mírenlo, nadie lo acompaña. Le haré ayuda idónea para él. Y luego dice el versículo 21 que lo hizo caer en un sueño. O sea que el primer anestesiólogo, ¿quién es? Dios. ¿Cuántos anestesiólogos hay? ¿Hay algún anestesiólogo aquí? Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. La Biblia dice que extrajo células de su cuerpo, y de esas células, formó a una mujer, a un ser hermoso. ¿Cierto, mujeres? ¿Cierto, hombres, que son hermosas las mujeres? Sí, pero sobre todo la tuya, ¿no? Y la mía. Y las otras para el otro, pero no para nosotros. Y cuando Adán se despierta de ese sueño, creo que todavía así mareado, cuando uno lo anestesian se levanta mareado así. Adán se levanta mareado y ve
Decimos nosotros en mi tierra, tronco de muchacha. Esa silueta. Dicen los expertos que la palabra que dijo Adán fue algo similar como ¡wow! Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Y cómo la bautizó Adán? ¿Con qué nombre la bautizó Adán? Varona. Adán no la llamó Eva. El nombre Eva fue cuando ya había pecado. Ahí fue cuando ya le puso el nombre, dice, se llamará Eva por cuanto será madre madre de la humanidad. Pero la llamó varona, es decir, usó el hebreo ish, que es varón, y el de la mujer es ishi. Le dijo, aquí está mi ishi. Ella es mi varona, igual que yo. Y Adán la siguió llamando varona. Venga, varona. Así que no está mal si el hombre le dice a su esposa varona. Varona. Pero bueno, ahora ya está ese escenario hermoso. Dice que Dios dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Y entonces viene esa vida de armonía, de familia. Dios los deja allí en el paraíso. ¿Dónde Dios le llevó a Adán a Eva? Al paraíso, ¿cierto? Allí, los puso a los dos allí. Vamos ahora al capítulo 3, el versículo 8. Y en el capítulo 3, versículo 8 dice que oyeron. ¿Qué pasó? Oyeron. O sea que Dios estaba como con ellos, comunicando. Oyeron la voz de Dios. ¿Qué oyeron de Dios? La voz de Dios que se paseaba en el huerto del Edén. Adán, varona, ¿dónde está Adán con su varona? ¿Y qué pasó con Adán? Me escondí, Señor, acá estoy. Y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Ahora la pregunta es, ¿sabía Dios dónde estaba Adán o no sabía Dios dónde estaba Adán? Dios sí sabía dónde está. Así que nadie se puede esconder de Dios. ¿Por qué entonces Dios le pregunta dónde estás? Esa pregunta no implicaba lugar o posición física. Esa pregunta implicaba condición o estado en que quedaste. Cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, Dios te pregunta ¿dónde estás? Y ojalá esto te sirva para reflexionar y para meditar, que cada vez que nosotros pecamos, la pregunta de Dios retumba en tu interior y te pregunta ¿dónde estás? ¿Dónde has quedado en este momento? Cada vez que tú dejas que la ira te domine, cada vez que tú dejas que el odio te domine, cada vez que tú dejas que el chisme te domine, Dios te pregunta ¿dónde estás? Y si sigues actuando así, Dios te seguirá preguntando ¿dónde estás? Y más bien, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Mira que ya tienes un pie en el aire, ya vas como al abismo. ¿Para dónde vas? No es la canción y dime ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Jehová. No, no es esa. El Señor se está preguntando ¿para dónde vas caminando? Ojo, ¿para dónde vas? Entonces, este breve análisis aquí de Génesis, yo quería dejárselos para que miremos que el interés de Dios entonces es ¿qué? Estar con nosotros, estar al lado de nosotros. Y vamos a mirar ahora exactamente eso, cómo Dios en esa línea, por ejemplo, cuando ya Adán y Eva caen en pecado, Dios ya no se centra en toda la humanidad, sino que Dios se centra en líneas familiares. De los hijos, ¿cuántos hijos tuvo Eva y Adán? O Adán y Eva. Esos son los tres que usted conoce. Pero la Biblia dice que tuvieron hijos e hijas. Hijos e hijas, que la Biblia no los menciona. Pero menciona el nombre de tres. ¿Cuáles son esos tres hijos que la Biblia menciona? Caín y Set. De los dos primeros, ¿en quién, por qué lado viene la línea donde Dios puso la mirada para habitar con ellos? En Abel. Pero ¿qué pasó con Abel? Su hermano lo asesinó. Allí se corrompe, se cierra como la instancia del hombre comunicarse con Dios, y por la línea de Caín viene una línea perversa, depravada. Pero tiempo después dice la Biblia que conoció de nuevo Adán a Eva,
y quedó embarazada y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque a partir de Set, dice, volvieron los hombres a invocar el nombre de Dios. Es decir, volvió Dios a entrar en línea y en contacto con la humanidad. Y entonces de Set viene Noé, que dice que Noé halló gracia en los tiempos de la perversión y de la maldad. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3: Sem, Can y Jafet. De esos 3 hijos de Noé, Dios escogió una línea familiar. ¿Cuál fue esa línea familiar? Sem. De allí viene el nombre de los judíos semitas, Sem. Y de Sem viene Taré, de Taré viene Abraham, de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos varones tuvo? Conformaron 12 tribus. De esas 12 tribus se estableció una nación. Y Dios entonces ahora empieza a focalizar su punto de atención en una nación llamada Israel. ¿Cuál era el deseo de Dios a través de Israel? Alcanzar al resto del mundo. ¿Qué pasó con Israel? No entendieron esa verdad. Vamos entonces a partir de allí, los dejo allí, en que Dios tiene una nación llamada Israel para que a través de esa nación conquistara al mundo entero. Entonces vamos a mirar, para los que toman nota, el deseo de Dios para con su pueblo. El deseo de Dios para con su pueblo. Miremos Éxodo 29, 42 al 45 y Levítico 26, 11 y 12. Vamos con Éxodo. Dice Éxodo 29, 42 al 45. Esto será, lean conmigo y presten atención. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Levítico 26, 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis mi pueblo. Dios le está hablando aquí a Moisés cuando ha regresado, o cuando están en el desierto, vienen por el desierto. Dios le ha dado, lo ha llevado a que suba al monte y que edifique, que levante, le muestre el diseño del tabernáculo. Moisés desciende, construye el tabernáculo. Dios le da un equipo con Bezaleel, Aholiab, y levantan el tabernáculo para Dios. Y cuando ya Dios va a hablar de las consagraciones, quién serían consagrados para las obras santas, le habla de Aarón, de sus hijos, pero le habla específicamente de consagrarle el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Un lugar físico, una tienda portátil que los israelitas cargaban cada vez que la nube de Dios se movía, y donde la nube de Dios se fijaba, allí ellos bajaban todo y instalaban de nuevo la tienda portátil hasta el día en que Dios quisiera tenerlos allí. Pero Dios dice las siguientes cosas, presten atención. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Primero, que en el tabernáculo se reuniría con ellos para hablarles. Le dice así a ellos: esto será el holocausto continuo. Está hablando de los sacrificios que se harían allí por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. ¿Dónde se iba a reunir Dios con ellos? En el tabernáculo. A la puerta del tabernáculo me reuniré con vosotros. Vaya prestando atención el deseo que Dios está teniendo de reunirse con su pueblo. Luego, Dios le dice que habitaría entre los hijos de Israel para que Él fuera el Dios de ellos. Dios ya dice: quiero habitar en medio de ustedes. Recuerden que el tabernáculo quedaba en el centro del campamento, donde ellos se establecían. Ahí estaba el tabernáculo, y las tribus estaban distribuidas en grupos de tres, unas al oriente, otras al norte, otras al sur, y a un frente estaba Aarón y Moisés con su descendencia. Cada vez que la nube se levantaba, la primera tribu que salía era la tribu de Judá, que levantaba una bandera, y el pueblo seguía esa bandera, y ahí va Dios siguiendo la nube de Dios.
Pero Dios dice: yo estaré en medio de mi pueblo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el pueblo de Dios? Israel. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. La iglesia. No olvidemos que cuando Daniel habla de las 70 semanas, las 69 semanas, la semana 69 se cumplió con la venida de Jesucristo. Y a partir de la venida de Jesucristo se cerró el reloj para Israel. Se cerró el reloj para Israel y se abrió las manecillas del reloj para el pueblo gentil, que es la iglesia. Entonces ahora el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios, Dios lo sigue amando, pero el pueblo de Israel detesta a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y por tal razón entonces el pueblo de Dios en estos momentos, Israel, está en stand-by. ¿Qué pasará con toda la gente que ha muerto en todo este tiempo? No sabemos, Dios sabrá. Él dice que es mi pueblo y Él dice que vino a salvar a su pueblo. Pero entonces empezaron las manecillas del reloj a avanzar hacia la iglesia. Y llevamos 2000 y algo de años donde las manecillas del reloj están marcando el tiempo de la venida de Jesucristo, porque a partir de ese momento Jesucristo anunció que volvería a la tierra por segunda vez. Y entonces, ¿qué significa? En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, Israel, y Israel sigue siendo aún en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios por el cual Dios está publicando su mensaje se llama hoy día la iglesia, y la iglesia es usted y soy yo. Somos la iglesia de Cristo, la cual estamos siendo llamados para anunciar, y por eso hoy el énfasis comienza: mi hogar, casa de Dios, puerta del cielo. Mi hogar, casa de Dios, puerta del cielo. Seguimos. ¿Qué más le dice Dios a Moisés? Le dice que pondría su morada. Escuchen esto. Y ahora en Levítico 11: pondré mi morada en 26:11. Pondré mi morada en medio de ustedes. ¿Qué es una morada? Una casa. Mire lo que Dios quiere contigo y conmigo. Porque bueno, tú puedes decir: eso es Israel. Lo vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento. Pero Dios dice: pondré mi morada en medio de tu casa. En medio de tu casa. ¿Qué más sigue diciendo Dios? En el mismo Levítico 26. Dios le dice que andaría entre ellos como su Dios y que ellos serían su pueblo. Wow, esa relación. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Tú serás mi pueblo. Yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Yo seré tu Señor y tú serás mi siervo. Yo seré tu Cristo y tu Salvador y tú serás mi mensajero, mi instrumento de vida y de bendición. ¿Cuántos se alegran de saber que son eso? Son el instrumento de Dios. Ahora escuchen esto. Dios podía haber trabajado con los ángeles y poblar la tierra de ángeles para que los ángeles te predicaran a ti y a mí, para que los ángeles fueran a las cantinas, a los bares, a predicarle a los borrachos, a las prostitutas, a los homosexuales, a la gente común y corriente. Pero le ha placido a Dios que no sean los ángeles, sino que sea la iglesia de Él la llamada a rescatar al mundo de perdición. Y somos nosotros la iglesia de Cristo. Seguimos. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Allá todavía estaba en el desierto. Vamos a ver qué le dice Dios cuando ya el pueblo está establecido en la tierra prometida. Vayan conmigo a Primera Reyes, primer libro de Reyes 6, 11 al 13. Dice así, lean conmigo, creo que está ahí arriba, 1, 2, 3. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que edificas, si anduvieres en mis estatutos, si hicieres mis secretos, guardares todos mis mandamientos, habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Salomón? Ya están en la tierra prometida, ya ha pasado el periodo de los jueces, ya van 3 reyes con él en el periodo de gobierno. Cada uno de los 2 anteriores reyes gobernaron 40 años. Y ahora está en el periodo de gobierno de Salomón. La casa de Salomón la terminó de construir en el año 16 de su gobierno. O sea que le está hablando posiblemente ya casi en el año 100 después del periodo de los reyes. Y Dios le dice ahora, el día que Moisés está consagrando la casa. Primero, ya con respecto al tabernáculo, Dios no le pone requerimientos al pueblo. Simplemente dice que va a santificar a Aarón para que sean los servidores allí. Pero ahora que es el templo, Dios sí pone
los siguientes requerimientos. ¿Cuáles son? Le dice que si le plantea unos requisitos. Primero, que deben andar en sus estatutos, que deben cumplir los decretos y que deben guardar sus mandamientos. Y entonces le dice, si ustedes hacen esas tres cosas, yo habitaré en medio de ustedes. ¿Eso qué significa? Que la vida con Dios tiene unos requisitos que tenemos que cumplir. No es solamente me convierto al evangelio, no es solamente recibo a Cristo, recibo los beneficios. Dios dice, yo te doy, pero también dame tú. Jesucristo dice, echa sobre mí tu carga. Echa sobre mí tu carga que es muy pesada. Pero ¿qué nos pide que llevemos? Lleva mi yugo. Lleva mi yugo. Ustedes saben, recuerdan qué es el yugo, en el sentido del arado. que era el yugo? Era ese palo que le atravesaban a los bueyes aquí en la nuca para que pudieran tirar o arrastrar el rastrillo, tirar el rastrillo. ¿Qué significaba ese palo? Para que un buey no tirara para allá y el otro, sino que ellos fueran en la misma línea. Dios dice, tráeme tus cargas. Jesús dice, echa sobre mí tus cargas. Tú no las puedes llevar. Esa depresión, esa ansiedad, esa tristeza, esa amargura, ese odio, esa enfermedad, tú no la puedes llevar solo. Colócala en mí. Échala en mí. Pero no te vayas con las manos vacías. No te vayas cantando y danzando con las manos vacías. Toma mi yugo y aprende a caminar conmigo. Ahora, qué hermoso caminar con Jesús. Si usted se siente tan bien cuando va con su amada esposa de la mano, y la esposa se siente tan halagada cuando ese esposo la rodea así, le echa el brazo, y se siente tan halagada, ¿cuánto más halagado debemos sentirnos ir de la mano con Jesús? Diciéndole, Señor, aquí llevo tu yugo. Voy de la mano tomando tu yugo, Jesús. Llevo tu yugo en mi mano. Llevo tu yugo sobre mi cerviz, porque no quiero el yugo del mundo, pero el yugo de Cristo para mí es honra y es gloria. Cargar con el yugo de Cristo, cargar con sus sufrimientos y con sus luchas, y decirle, Señor, porque si llevo tus luchas, tengo tus victorias también. No solamente tengo las luchas de Cristo, tengo las victorias de Cristo también, cuando cargo con Él y cuando Él me ayuda a llevar ese yugo. Vamos a mirar ahora qué le dice Dios. Estamos haciendo un breve recorrido. ¿Qué le dijo Dios al profeta Ezequiel? Ya ahora Ezequiel va a hablar en el contexto después de la cautividad. Cuando Dios le revela, primero en el capítulo, vamos a tomar de Ezequiel el capítulo 43, y en los capítulos previos a esto Dios le mostró cómo la nube, la gloria de Dios se fue del templo por el pecado del pueblo. Pero ahora le muestra en el capítulo o el anterior a esto, le muestra cómo la gloria de Dios regresa. Pero ahora le muestra una visión y le da unas palabras. Lean conmigo Ezequiel 43:9. Voy a leerlo en dos versiones. Primero una versión diferente a la Reina Valera y luego en la Reina Valera. Dice en la versión diferente: que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre. Leo ahora la Reina Valera 60. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes. Habitaré en medio de ellos para siempre. Entonces miremos qué es lo que Dios le dice. Primero, le dice que ellos debían alejar sus abominaciones de Él. Y yo quiero detenerme un momento aquí, amada iglesia. Dios está hablando para yo habitar. Este es el templo, la visión del templo que Ezequiel tiene, que fue construido en los tiempos de Esdras, de Nehemías. Pero más que eso, tiene una connotación de lo que es el templo celestial, lo que es la parte de ese templo espiritual, más que físico, es un templo espiritual. Y Dios le dice, deben sacar las abominaciones que hay. ¿Qué es una abominación? Un pecado. Pero cuando hablamos de una abominación, es algo que Dios detesta, que le desagrada. O sea, como cuando alguien hace algo y usted frunce el ceño, eso no me gusta. Dios dice, quiero que ustedes examinen qué abominaciones han llevado a su corazón. Porque las abominaciones que ustedes han permitido que entren a su corazón no es compatible con mi naturaleza divina para yo vivir en medio de ustedes. Y recuerden que la Biblia dice, no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y qué es contristar? Entristecer.
no entristezcan. O sea que cuando usted hace algo, cuando yo hago algo desagradable a Dios, ¿cómo se siente Dios? Triste. Más que enojado, Dios se siente triste. Ahora, ¿ustedes quieren entristecer al Espíritu Santo de Dios? Bueno, entonces antes de caer, de dejarnos vencer por el pecado, yo creo que si tuviéramos eso como una directriz en nuestra vida, cada vez que estés a merced del pecado, porque el pecado no está lejos de ti y de mí. Según Génesis 4:7, ¿dónde está el pecado? Dice que está a la puerta, que está como una fiera al acecho, que apenas tú abres la puerta se lanza sobre ti. Ahora, ¿y quién promueve el pecado? El Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que está a la puerta? Satanás con sus demonios, provocando tu carne, tus deseos, tus ambiciones, tus iras, tus resentimientos, tus amarguras, y está a la puerta. Porque él no se te va a manifestar con unos cuernos, ahí te va a lanzar, no te va a hacer así. Él te va a insinuar cosas. Él te va a hacer ver que eso es bonito, que eso es agradable. Él te va a decir, no eres el único que pecas, no eres el único, hay muchos. No te preocupes, es una sola vez que lo vas a hacer. Después no. Pero cuando caes, te dice sucio, inmundo, no mereces ser hijo de Dios, vas para el infierno. Y el problema es que entonces ahora genera en ti una adicción a aquello. Y esa lucha, y esa lucha, y esa lucha. ¿Cuál es la clave? Resiste. Por eso la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? ¿Lo quieren ver con la colita debajo de las patas y correr? Resístelo en el nombre de Jesús. Resístelo en la palabra de Dios. Confróntalo con la palabra de Dios y él no tendrá entrada ni en el área de la salud, ni en el área moral, ni en el área emocional. Solo tienes que resistirlo en la autoridad de Jesucristo y él tendrá que huir de ti. Él tendrá que huir de ti. Porque así es el enemigo. Seguimos. Vamos a mirar ahora el Nuevo Testamento. El puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento surge con una promesa. Y la vamos a mirar allá en Isaías capítulo 7 verso 14. Dios ahora le va a anunciar el nacimiento de su hijo. Y dice, he aquí, lean conmigo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando José se enteró, escuchen esto, cuando José se enteró de que María estaba embarazada, voy a dar el salto de allá a acá. ¿Qué quiso hacer José? José dijo, ese muerto no lo maté yo, ese muerto que lo recoja quien lo mató. Y José dice, yo me escabullo, no la voy a avergonzar, no voy a causarle la muerte, porque en ese tiempo una mujer que salía embarazada la apedreaban. Yo no voy a causarle la muerte a mi amada, la amo mucho, pero tampoco voy a recibir ese hijo que no es mío. Y él dice, me voy. Y el día que él tenía sus maleticas empacadas, vino un ángel del Señor en sueño. Y le dijo, José, José, heme aquí, Señor, ¿qué? José, no temas recibir a María por mujer. ¿Cómo así, Señor? Si yo no la embaracé, ¿cómo quieres que yo reciba con un hijo? Yo no quiero la vaquita ya embarazada. Le dice José, ese niño que hay en el vientre de ella es obra del Espíritu Santo. Y él viene como Salvador del mundo. Tú tienes el privilegio de ser el padre putativo, de ser ese ser que va a tomar y que va a formar y que va a criar al hombre que salvará a la humanidad. Yo te quiero dar el privilegio de que tú empieces a amar ese ser pequeñito, lo abraces, lo estreches en tus brazos, lo mimes, porque él salvará al mundo. Yo no sé si José, pienso que eso produjo una alegría muy grande para José. Yo voy a tener en el seno, Dios va a venir a mi casa,
Mire, Dios dijo: es en tu casa, José, donde voy a enviar, donde yo voy a ir en semejanza de hombre, donde voy a ir encarnado en un pequeño niño que crecerá bajo el amor y la ternura tuya, porque desde allí yo extenderé la salvación a la humanidad. Y nos ha alcanzado a todos nosotros. Y yo no sé, cada vez que José alzaba al bebé, aquí está el Salvador, aquí está el que me salvará a mí. Aquí está el que salvará a su mamá. Luego, escuchen esto, cuando Mateo lo explica, dice Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es ¿qué? Mire, hasta Dios comenzó diciendo: habitaré en el tabernáculo, habitaré en el templo, habitaré. Pero ahora Dios se encarna y Dios viene en forma humana y se hace un semejante a ti y a mí, porque los hombres no entendieron la gloria de Dios, porque Dios se manifestó en el desierto de múltiples maneras. Yo no sé qué sienta uno cuando ese mar está allí y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Y qué dice Moisés? Una vara, Señor. Moisés, ordénale al mar que se abra. Y Moisés tal vez ordena al mar y ese mar se va abriendo. No sé si cuál más de uno saldría, pero corriendo para atrás. Pero ahora Dios le dice: sigue, Moisés. Y ese mar se abre. Y esa nube que estaba allí con ellos ahora se da la vuelta. Antes estaba allá de frente, hacia allá va guiándoles, y ahora se coloca acá entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel. Y para el pueblo de Israel era luz que resplandecía, pero para los egipcios era oscuridad tenebrosa. De tal manera que dice que iban en caballos y los caballos tropezaban. No se alcanzaron esa noche el uno al otro, a pesar de que ellos iban en caballo. ¿Se imagina la oscuridad para esa? Porque la bestia tiene una capacidad de vista mucho más para ver la oscuridad superior a la nuestra, pero los caballos no podían ver, no podían avanzar. Así fue la oscuridad que Dios trajo aquel día para los egipcios. Pero en cambio los israelitas iban saltando y danzando porque iba la luz de Dios. Así es Dios. Dios es la luz que ilumina tu vida y que ilumina mi vida, y que en medio de las oscuridades que tengan los demás, siempre para ti y para mí habrá luz. Él lo lleva. Y ahora, pero quiero que tomemos eso: Emanuel, Dios con nosotros. Jesús, Salvador. Es decir, que podíamos parafrasear: Dios dice: yo soy el Dios que me hice carne en Jesús mi Hijo, para habitar en medio de ustedes y salvarlos de la condenación eterna. Yo me hice humano como ustedes. Sé lo que es el hambre, sé lo que es el sufrimiento, sé lo que es el dolor, sé lo que es el llanto. ¿No lloró Jesús? ¿No sufrió Jesús? Tuvo hambre, tuvo sed, se sintió cansado. Todo lo que tú vives, se sintió trasnochado, se sintió de diversas maneras, pero allí estaba el Padre con él. Y voy a cerrar con unos pasajes, voy a ir cerrando. Entonces ya ahora en el Nuevo Testamento, ¿en quién se empieza a manifestar Dios? En Jesucristo. Ahora Dios se empieza a manifestar en Jesús su Hijo. Y ya es más personalizado, es más de tú a tú, es más, bueno, no es que sea de tú a tú, pero es más, se hizo más humano, o se hizo humano para entendernos a nosotros y para que nosotros lo entendiéramos a Él, no, porque Él sí nos entiende. Nosotros a Él somos los que no le entendemos. Dice entonces, miremos ahora lo que Juan nos dice. Juan nos dice allá en Juan capítulo 1, 1 al 5 y luego el 14. Lean conmigo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? Y aquella luz, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y luego el 14, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahora quiero decirle así brevemente lo que Juan nos dice. Primero nos dice que en el principio era el verbo, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Eso tal vez para muchos no le dice nada. Bueno, que el verbo que era Dios, que estaba con Dios, que era...
Segundo, dice que este verbo era en el principio con Dios. Bueno, tal vez para algunos no le dice nada. Que todas las cosas fueron hechas por ese verbo, que en el verbo estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres, que esa luz resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no prevalecen contra esa luz. Pero aquí viene la esencia de lo que Él quiere revelarnos. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, dice en el principio era el verbo. ¿Qué es un verbo? Implica una acción, ¿cierto? Los verbos implican acción. Pero el verbo es una palabra. El verbo es una palabra. ¿Y qué dice que era esa palabra? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios hoy con esta palabra? Que cuando usted lee la Biblia, ¿a quién está leyendo? A Dios. A Dios. Que cuando usted abre este libro es como si usted estuviera abriendo los misterios de Dios para entenderlos. El problema es de nosotros, no es de Dios. Cada vez que usted, y espero que de hoy en adelante, cada vez que usted abra la Biblia, diga: voy a leer a Dios. Voy a leer a Dios. Es como si Dios fuera digamos, un documento allí público para que lo leyéramos. Y la Biblia dice que también nosotros somos ese documento abierto. Dice que somos cartas abiertas al mundo. Pero la primera carta abierta es Dios mismo, a través de este libro, a través de la naturaleza. Dios ha abierto su corazón, Dios ha abierto su idea, sus principios para que tú y yo los bebamos. Por eso a algunos profetas les dijo: come la palabra. Y dice: la comí, fue dulce a mi paladar, pero amarga en mi vientre. Dios quiere, ahora no es que te vayas a comer la palabra ahora, no vayas a coger el papel a masticarlo, ¿no? Eso fue en aquellos tiempos. Pero lo que Dios quería era que degustáramos su palabra, que gustemos su palabra. Y ya termino con un versículo más. Entonces ahora Dios quiere habitar con nosotros a través de ¿quién? De Jesús. Pero Jesús un día dijo: yo me voy, pero no los puedo dejar huérfanos. ¿Qué dijo Jesús que enviaría? El Espíritu Santo. ¿Quién está ahora con nosotros? El Espíritu Santo. Yo quiero que te coloques de pie o sobre tus pies. Y vamos a decirle: Señor, escuché ya tu deseo. El deseo tuyo, ¿cuál es? ¿Cuál es el deseo de Dios entonces? Habitar con nosotros. Habitar con nosotros. Que Él viva en mi casa. Pero termina diciendo que mi casa es ¿quién? La casa de Él, ¿quién es? Yo. En el Antiguo Testamento la casa de Dios era el templo. Pero hoy en el Nuevo Testamento la casa de Dios somos nosotros. Pero también Él quiere que mi casa, como estructura física, sea lugar como casa de Dios y puerta del cielo. Y la próxima semana vamos a explicar qué implica ser casa de Dios y puerta del cielo. Padre amado, yo te doy gracias. Perdónanos, Señor, cuando no hemos entendido el sentir de tu corazón, y es habitar en nosotros. En el Antiguo Testamento hablabas de habitar entre vosotros. Habitaré entre vosotros. Traeré mi morada entre vosotros. Pero en el Nuevo Testamento tú dices: habitaré con vosotros, dentro de vosotros. Señor, perdónanos cuando desconocemos, cuando ignoramos, cuando no somos conscientes de que tú estás dentro de mí y que tú anhelas que este templo sea limpio. Así como cuando nosotros queremos acostarnos en nuestra cama, queremos una cama con unas sábanas limpias, con un olor fragante. Tú deseas, Señor amado, que mi cuerpo, que mi espíritu, que mi alma sea tu morada, ese lugar agradable para ti. Vas a decirle: Señor, perdóname si tú has fallado, si estos días te has dejado llevar por la ira, por la amargura, por el odio. Dile: Señor, perdóname porque yo he mancillado tu templo, porque yo no he cuidado tu templo, Señor amado, y he permitido que mi templo lo domine la ira, que el templo tuyo pues lo domine la ira, la amargura, la tristeza, la soledad, el miedo, el desespero. Señor, perdóname porque he dejado que more en tu templo lo inmoral, que en tu templo se ha mancillado con lo depravado, con lo que a ti no te agrada, Señor. Lo he mancillado con la mentira, lo he mancillado con el odio, lo he mancillado con la amargura. Dile: Señor, perdóname. En estos momentos te pido que me perdones. Señor, yo declaro que si hay algún templo aquí que está afectado por la salud, por la enfermedad,
o afectado a la salud por la enfermedad, te ruego que extiendas tu mano y que traigas sanidad, Señor, sobre ese hermano, sobre esa hermana. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén.